Buenas noches. Dios les bendiga mucho. Gracias a Dios por esta oportunidad y agradecer y honrar a mis pastores, Silvina y Sergio. Dios les bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, qué lindo poder estar este sábado aquí. Creo que Dios tiene cosas tan lindas, tan hermosas. Recién el pastor decía que me conocía hace muchos años, mucho tiempo, y la verdad que sí, sabes que tuve la oportunidad de llegar aquí a la iglesia con 11 años. Ya han pasado 26 años de ese día, y recuerdo que mi padre vino a una reunión un día miércoles en Salta 257, solo, luego volvió un viernes, también solo, y al domingo siguiente ya volvió con Julieta, mi hermana, y conmigo. Y a partir de ese domingo, nunca más dejé de congregarme aquí en la iglesia. Así que el pastor decía que él es una especie en extinción, y yo me sumo a ese espécimen, porque hace 26 años que estoy en la misma iglesia, con el mismo pastor, así que me sumo a ese grupo. Nos conocimos con mi esposa, con Ceci, cuando teníamos 18 años. Nos pusimos de novio acá en la iglesia y recuerdo el pastor, cuando le conté que me gustaba una chica acá en la iglesia, me dijo, mostrame el sábado quién es. Y no había nada de lo que había acá, pero sí estaba el santuario y recuerdo abrir esa puerta, que eran unas puertas de madera que hacían ruido, y mi esposa estaba a esa altura de la urna ahí de la ofrenda misionera, con las banderas, porque estábamos en el grupo de danza, aunque vos no lo creas, estábamos en el grupo de danza. No sé por qué te estás riendo, pero bueno, si vos manifestas tu incredulidad riéndote, está bien. Y recuerdo que el pastor le dije, es la que está ahí, le mostré. Fue muy gracioso. Y me dijo, métele para adelante. Recuerdo el Señor nos bendijo con 2 niños hermosos, con Matías de 11 años y Álvaro que cumplen 10 días, 2 añitos. Así estamos contentos de servir al Señor, de decirte que no hay cosa más linda que pasar tu preadolescencia, adolescencia y juventud acá en la iglesia, porque Dios honra a la gente que le es fiel, que Dios bendice a las personas cuando uno le busca de corazón. ¿Sabés que hay una historia en la Biblia que yo quería compartirles hoy? En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, segundo libro de Reyes, capítulo 5. Es una historia muy conocida, quizás para los que llevan un tiempo ya leyendo la Biblia, y si a lo mejor vos te sumas ahora, la vas a entender muy, muy rápidamente. Dice el versículo 1 de Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Versículo 2 dice que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Versículo 3 dice que esta muchacha dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Versículo 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Vamos a avanzar hasta el versículo 14. Dice, él entonces descendió, hablando de Naamán, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí,
Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Vamos a leer hasta ahí. Traté de avanzar algunos versículos para no hacer el texto, la lectura tan larga, pero una historia muy sencilla. Dice que está este hombre muy reconocido, muy importante, que era un general del ejército de Siria, dice la Biblia que era muy valeroso y era muy reconocido y lo apreciaba la gente. Se encarga de decir que el rey lo apreciaba porque a través de su jefatura habían alcanzado la conquista en una de las batallas que habían entablado con el pueblo de Israel. Y bueno, era un hombre que eso le había dado mucho prestigio, era un gran logro, y dice que era muy valeroso, muy valiente. Pero la Biblia se encarga de decir que era leproso. En medio de esta historia aparece en escena una muchacha, y la Biblia se encarga de decirlo, de relatarlo, diciendo que hay una muchacha que en una de esas confrontaciones, en una de esas guerras, toman esclavos de guerra, y entre esos esclavos de guerra va esta muchacha. La Biblia no nos dice nada de su familia, no nos dice la edad, ni siquiera el nombre nos dice, pero se encarga de rescatar, de resaltar el escritor de que esta muchacha es tomada y que la ponen en la casa de este general a servir a la esposa de Naamán. La muchacha, con el paso de los días, no nos dice la Biblia exactamente cuánto es que estuvo en la casa de Naamán. Al momento de que se relata este episodio, habrá pasado un mes, una semana, 15 días, un año, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la muchacha, producto de que ve lo que sucedía en la casa, se dio cuenta que en la casa había un hombre enfermo o una persona enferma y comienza a ver distintas situaciones, me imagino yo, que la Biblia no dice, pero por alguna razón la chica se da cuenta y va y habla con la esposa del general y le dice: señora, yo he visto algo y quiero decirle de que si el Señor, ya vamos a ver esa expresión, lo de Señor, si el Señor va a mi tierra, hay un profeta que Dios lo puede usar para sanarlo. La mujer intercede y llega al final de la historia lo que leímos recién. Naamán va, efectivamente, se encuentra con el profeta, que en realidad casi ni se encuentran porque el profeta ni siquiera lo atiende personalmente, sino que manda un criado. Pero bueno, en definitiva, se cumple la palabra de la muchacha: el hombre es sano por el poder de Dios, Dios es glorificado, Dios es enaltecido, y este hombre es sano. Pero yo quería resaltar algunas cosas de este texto que acabamos de leer, que recuerdo en algún campamento por allá cuando yo tenía 13 años, recuerdo que alguien me predicó de esto, y centrar nuestra mirada un poquito acerca de tres cosas que suceden acá. Lo primero que quería decirte es de que, así como Naamán era un hombre importante, reconocido, que tenía que ocultar la realidad que estaba viviendo, porque vos sabés que la enfermedad de la lepra llevaba a que la gente tuviese que estar aislada, producto de la gravedad de la enfermedad. Porque no era un dolor de cabeza, no es que le faltaba alguna parte de su cuerpo, no era un resfrío, una gripe, no estaba con fiebre, ni siquiera era un cáncer. Y cuando digo la palabra cáncer, vos sabés a lo que me estoy refiriendo, las secuelas, las consecuencias de esa enfermedad terrible y todo lo que genera cuando llega a afectar al integrante de una familia. Ni siquiera era un cáncer, porque el cáncer en definitiva afecta físicamente a la persona que lo porta. Pero la lepra no solamente afectaba a la persona que lo portaba, sino que también afectaba a su entorno, a la esposa, a los hijos, los familiares, los más cercanos. Es decir, que esta gente tenía que ser quitada de su entorno para no generar un contagio. Pero no quiero detenerme en eso, pero sí mencionarlo. ¿Sabes que la muchacha pasa acá a ser un personaje principal sin tener nombre, sin tener edad, sin darnos la Biblia ningún detalle? La muchacha aparece en escena
Una muchacha que, imagínate, te pido que vos me ayudes, porque a veces leemos la Biblia un poco rápido, pero imagínate que esta chica, que no nos deja la Biblia, la edad, empieza a trabajar en una casa donde no es su hogar. Vive y duerme en un lugar donde no es su hogar. Ha sido arrancada de su familia, de sus padres. Ha sido arrancada de sus amigos. Le quitaron su habitación, su cama, su almohada. Si hubiera sido en tiempos de hoy, le hubiesen quitado su celular, la posibilidad de comunicarse con sus amigos, su barrio, el colegio. La sacan de todo eso, la sacan de sus raíces. Imagínate lo que es. Un día, en medio de la guerra, te toman de los pelos, te tapan el rostro y sin saber a dónde vas, ni quién te lleva, ni a dónde vas a llegar, te separan de tu familia. Los que son de otras provincias están estudiando en Córdoba, quizás vos me entendés el hecho de estar lejos de papá, de mamá, de tus hermanos. O quizás vos has perdido un familiar, como me tocó a mí desde muy chiquito, tener la ausencia de mi mamá desde los 6 años y después de mi papá a los 19. Y esos sentimientos que a veces son tan inexplicables de desear tener al ser querido cerca. Y esta muchacha es sacada de ahí y la ponen en un lugar, nadie le pidió permiso, nadie entró a la casa de ella, los padres no firmaron ninguna autorización para el viaje, no le dijeron a la chica, ¿querés venir con nosotros como prisionera? No le dijeron tampoco, no le preguntaron a dónde quería dormir, qué ropa quería vestir, si estaba dispuesta a ir a trabajar a la casa de este hombre. No le preguntaron nada, la pusieron a hacer lo que quizás ella jamás en su vida pensó que iba a llegar a hacer. Pero en medio de esa realidad, ella empieza de alguna manera como a interpretar que hay cosas que están pasando. Como quizás vos hoy a lo mejor llegás a esta reunión y te han pasado muchas cosas en tu vida, con la edad que tenés, cosas que no esperabas que te puedan llegar a pasar. Quizás te encontrás hoy en una realidad que jamás pensaste que podrías llegar a estar viviendo, pero estás acá hoy. Te han tocado experimentar muchas cosas, cosas terribles como le pasa a esta chica. Pero me llama la atención una expresión de esta señorita. Ella habla con la esposa de Naamán y le dice, señora, si mi señor hablase con el profeta, y me llama la atención esta expresión, mi señor, porque ella podría haber dicho, he visto al señor de la casa, le podría haber dicho a su esposo, podría haber dicho el señor Naamán, sin embargo ella lo hace suyo y dice, si mi señor hablase con el profeta de mi tierra. Y esto me habla de que la muchacha, en medio de la realidad que le tocaba vivir, en medio de un cuadro de incertidumbre, como debe ser un esclavo, en medio de un cuadro de soledad, de angustia, de depresión, vaya a saber qué se cruzaba por la mente y el corazón de esta señorita. El rencor, el odio, ponete a pensar. El enojo, la bronca, la impotencia. Si a vos o a mí, tristemente nos arrebatan un celular y te queda una sensación de impotencia, ¿te ha pasado? Esa bronca, esa cosa tan extraña de explicar. Imagínate si te arrancan del corazón de tu familia. Sin embargo, ella le dice, mi Señor. Y esto me habla de que la muchacha se identificó con el dolor de aquel hombre, con la necesidad de aquel hombre. Él dijo, mi Señor. Yo quisiera hoy animarte a que podamos levantarnos como una generación que pueda sentir el dolor, la necesidad de la gente que está a nuestro alrededor. Que en donde Dios te ha puesto, en tu familia, en tu curso, en la facultad, en el trabajo, que no puedas ser indiferente a lo que tanta gente puede estar sufriendo, sino que puedas compadecerte y puedas hacer de esas personas casi una carga tuya y poder abrir la boca como lo hizo esta señorita. Ella dijo, sí, mi Señor. Ella podría haber dicho, aunque no es lo que vamos a hablar ahora, pero podría haberse alegrado de la situación de este hombre, ¿sí o no? Podría haber estado feliz o decir, bien hecho, eso le pasa.
Sin embargo, ella sintió compasión por este hombre. Hoy más que nunca, en los días donde la Biblia declara que el amor de muchos se enfriará, es tiempo que se levante una generación como esta que está aquí presente, que se duela por el corazón, que se duela por la necesidad, de la gente que le rodea, de tus padres, tu familia. Si me estás entendiendo, levantame la mano y movémela un poquito, así yo sé que estoy siendo claro. No solamente queda ahí porque ella habla, suelta la palabra. Ella se siente identificada. Se atreve a expresar su convicción. Me impacta esto. ¿Te ha pasado alguna vez en algún lugar que te ha dado miedo dar tu opinión o hacer una pregunta? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. A ver, ¿alguien? ¿Sí? ¿Te da miedo hablar o opinar o decir algo porque a lo mejor la gente que está ahí, no sé, el ámbito te intimida? Sin embargo, esta muchacha se atreve a abrir su boca y expresar su convicción. Y dice, Señora, si mi Señor fuese a la tierra donde yo soy, hay un hombre, el profeta, Dios puede usarlo para sanarlo. Hoy más que nunca necesitamos que se levanten jóvenes. Y quisiera que si vos sos parte de esa generación que te atreves a poder expresar tus convicciones, puedas levantar tu mano y movérmela ahí arriba. Sabés que necesitamos hoy más que nunca jóvenes que se atrevan a expresar sus convicciones sin tener ningún temor ni ninguna duda. ¿Cuántos dicen amén? En medio de una sociedad donde tanta gente dice tantas cosas, ¿cuántos se dan cuenta que hay tanta gente diciendo tantas cosas? A ver, sí, ¿verdad? En medio de esa realidad necesitamos levantarnos sin temor y poder expresar nuestras convicciones. Si rogase mi Señor al profeta, se atrevió a expresar lo que creía. Se necesitan jóvenes hoy en las universidades, en los cursos, en tu familia, en tu barrio, en el club, a donde quiera que nos movamos, que estén dispuestos a expresar sus convicciones, a hablar del amor de Dios, a predicar del amor de Jesús, que se note que somos cristianos, no solo cuando queremos predicar, sino en nuestro andar diario, en nuestras acciones, en nuestras convicciones. Me llama la atención, en medio del dolor de la separación, esta muchacha suelta la palabra. Suelta la palabra. Estaba ahí, nadie la conocía, nadie la valoraba. Era una sirvienta, para aquel entonces no es el mismo concepto que hoy tenemos de una persona que trabaja como ama de casa. Y vos sabés que ella se atreve a soltar la palabra. En ese momento se activa propósito en su vida. En ese momento se activa plan de Dios en su vida. Una muchacha que había sido formada en las cosas de Dios. Que se atreve a expresar sus convicciones. Por eso yo quiero pedirte hoy que seamos parte de una generación que se prepara en las cosas de Dios. Que te prepares, que estudies, capacites, que formemos parte de una generación que puede formar su intelecto, pero que podamos leer la palabra de Dios, conocerla, amarla, estudiarla, tener un deseo intenso cada día, cada mañana por conocer la palabra de Dios, porque será la palabra la que traerá convicciones firmes y la que va a engendrar en nosotros un carácter en el momento de la presión. Es la palabra de Dios la que nos hará invencibles, poderosos, porque es la palabra de Dios la que permanece para siempre. Pero tenemos que conocer la palabra, capacitarnos, dedicar tiempo a orar, a tener intimidad con Dios. Porque sabes que el enemigo también conoce la palabra. Si no, mirá la historia que nos relata la Biblia en Mateo 4, cuando Jesús en un proceso de oración se le manifiesta el diablo y empieza a tener un diálogo y le dice la palabra, dice la palabra, dice la palabra. El diablo conoce la palabra, mucho más que muchos cristianos. Y Jesús le responde con la palabra y le decía, también escrito está, también escrito está, también escrito está, también escrito está. Y dice que el diablo le dejó. Porque es la palabra
la que nos lleva a ser poderosos. ¿Sabes qué? Y la muchacha suelta la palabra, sin saber lo que iba a pasar. Suelta la palabra con decirte que yo no sé si ella imaginaba todo lo que iba a suceder, pero Naamán va a donde está el profeta y se enojó Naamán por lo que el profeta le pidió que tenía que hacer para ser sano. Imagínate si no lo sanaba. Imagínate si no funcionaba. Yo creo que los mataban a todos. Pero la muchacha suelta la palabra. Quiero animarte a que te atrevas a soltar la palabra. Que te atrevas a soltar la palabra. Dios honrará la actitud de fe, de soltar la palabra. Porque la palabra no vuelve vacía, la palabra cumple el propósito por el cual es enviado. Por eso yo quiero animarte hoy a que puedas soltar la palabra sobre tu familia, a que puedas soltar la palabra sobre tu casa, sobre tu economía, sobre tu salud, sobre ese diagnóstico médico que han soltado, que puedas soltar la palabra sobre tus compañeros de facultad, sobre ese curso que parece que estás solo, sobre tu trabajo, tu profesor, tu preceptor si estás en el secundario, que te atrevas a soltar la palabra cumplirá el propósito por el cual ha sido soltada. Eso dice la Biblia. La muchacha soltó la palabra y ¿saben qué pasó? La palabra se activó y la palabra se cumplió. Dios sanó al hombre. Ahora, me llama la atención cómo esta chica se atreve en medio de una realidad, no tenía nada que ver con lo que estaba pasando ahí. Pero ella se atreve a pedir permiso para hablar. Se identifica con la necesidad de ese hombre que no tenía nada que ver con ella. Y sale al choque de una realidad durísima. Sale al choque, permitime esta expresión, sale al choque literal de una realidad adversa, difícil, en medio de la incertidumbre, en medio de la soledad, lejos de su familia. Da un paso al frente y sale al choque de una realidad y suelta la palabra. Yo quiero llamarte a que hoy salgamos al choque de la realidad que nos toca vivir. Y no te hablo de peleas, de golpes, de confrontaciones físicas, porque nuestra guerra, nuestra batalla es en el mundo espiritual. Pero yo te hablo de tus convicciones. Que no dejemos que las realidades que nos tocan enfrentar nos pasen por encima, que le pongamos el pecho, si me permitís la expresión. Que salgamos al choque de la realidad en la que estamos inmersos. Yo traje un video, no es muy espiritual, pero permíteme, pastor, si lo podemos ver. No sé si te va a gustar. Crutch. Bind. Set. Took too long to put the ball and didn't help, so it's a tight head. Won by Argentina. Set. Another 3-3 split. In the backs, good scrum from Argentina. A real show of power and presence. Argentina have always been known Their back line to work with, and let's see here if he got it down. Pushing over on the outside of Gorjon. I don't believe it. He scored. That is the closest call ever. He's completely out. Look, that's a try. ¿Podrías poner otro? Unos segunditos de algún otro video que hay ahí.
I let rats eat away at your carcass. He's swimming in the water with the sharks is, and it's about to get ugly, retarded. I'ma give them what they want, you ready? Haters about to get mad, they jealous. Cause I'm in this, and you ain't, the hustle standing. Proud belly, yeah. They tell me I'm out of my mind, but homie, I'm fine, trying. Get out of the grind, I'm on 9 to 5, I ain't even got time to die. Homie, that's cause I'm bonafide, modified to bring hell homicides, colletize. Anyone who wanna try, I need to beat that like it's Columbine, a pride of mine. This is the heart of rap, rap in the back with a beat, and let the beat style until the beat stop like a heart attack. So, let me tell you what I'm gonna do. No vamos a hablar si te gusta o no te gusta. Yo quiero, permíteme. Todo por esto. Sé que hay algunos que pueden jugar rugby acá. El pastor Pablo sonríe porque le encanta, está mirando. De hecho es de él la pelota. Pero vieron ese hombre que todo para que la pelota pegue de la línea, no le importaba con qué iba a pegar, con qué iba a golpear, cómo iba a caer. No fue y limpió primero. No, o sea, no. ¿Vos viste cómo golpeaban? ¿Cómo pegaban? Sé que es un análisis muy pobre del deporte, ¿no? Pero son unas bestias. Es tremendo. Pero cuando yo leí este pasaje de la Biblia, se me vino esta imagen. Salió al choque de toda una realidad. Sin importarle nada de lo que iba a pasar. Ella soltó la palabra, ella se atrevió a ir más allá de lo que le estaba permitido. Ella salió de su lugar. Nadie le pidió palabra ni opinión. Ella tenía que hacer otras cosas. Sin embargo, sale en medio de una realidad difícil, adversa, sola, desconocida, y sale al choque de una realidad sin importar las consecuencias. Yo quiero llamarte hoy humildemente, en estos minutos que me permiten, a que nos levantemos a poder salir al choque de la realidad que nos toca vivir. Y yo sé que hoy podés vivir muchas situaciones tristes, dolorosas, y que si nos ponemos a conversar yo te entendería. Pero esta muchacha, en medio de toda una realidad que nada que ver, sale al choque de una realidad. Quiero pedirte, por favor, que salgas al choque de una realidad, a pelear por nuestras convicciones como hijos de Dios, a pelear por los que Dios nos ha dado, a pelear por tus sueños, por tu familia, por tu santidad, por tu integridad, a decirle que no al pecado, a decirle que no a la maldad, a decirle que no al divorcio, atrevernos a formar noviazgos en bendición, atrevernos a formar matrimonios en bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes que Naamán no fue a la iglesia? Naamán no fue a ninguna iglesia a pedir consejería pastoral. Naamán no fue al encuentro, aunque es bueno ir a la iglesia, ir a los encuentros. Naamán no fue al congreso, aunque les pido que nos inscribamos y participemos. Naamán no fue a la cadena de ayuno, de oración. Naamán no pidió hablar con el pastor o con el profeta. ¿Sabes lo que le pasó a Naamán? Se encontró con una joven. Nada más. Si hoy estuviera Naamán aquí contando su testimonio, ¿sabes por dónde empezaría? Un día a mi casa llegó una joven. Te pregunto, ¿con qué se encuentra la gente cuando se encuentra con vos? Naamán se encontró con la persona que le cambió su vida. Pero es que fue Dios, sí fue Dios. Pero Naamán no se encontró con Dios, se encontró con una, no te escucho, con una joven como vos, con una joven. Te dejo esta pregunta para terminar. ¿Qué encuentra la gente cuando se encuentra con vos? ¿Qué encuentra tu mamá, tu papá, cuando se encuentra con vos? ¿Qué encuentra la profesora
de la facultad cuando se encuentra con vos? ¿Qué encuentran tus amigos de la facultad cuando se encuentran con vos? ¿Qué encuentra el que está al lado tuyo cuando salimos de la iglesia y nadie nos ve? Naamán se encontró con una muchacha que estaba dispuesta a abrir su boca, a expresar sus convicciones, a pesar de que la realidad decía todo lo contrario. Ella le puso el pecho y salió a chocar. Te mostré este video por cómo chocan. Habrá jóvenes aquí que estén dispuestos a salir al choque por su propósito, salir al choque por su familia, salir al choque por sus estudios, por su santidad, por su integridad. Por eso hacemos el congreso Soy Influencia. Esta muchacha llegó ahí y cambió la casa, transformó todo lo que había ahí, porque el hombre estaba enfermo y el diagnóstico aparentemente seguro era la muerte. Imagínate la angustia de la esposa, no sé si tenía hijos o los que sabían. Pero ella cambió, fue influencia. Por eso es que hacemos el congreso en esta palabra que ha sido rectora para este año nosotros. Soy influencia. Soy influencia, soy influencia. Hoy quiero llamarte yo para decirte que salgamos al choque de la realidad que nos toca vivir. ¿Qué se encuentra la gente cuando se encuentra con vos? Por eso si este mensaje tendría que tener un título, yo le pondría: me encontré con una joven. Me encontré con un joven. ¿Qué se encuentra tu novia cuando se encuentra con vos, varón? ¿Qué se encuentra el pastor cuando se encuentra con vos? ¿Qué encuentra Dios cuando nos presentamos delante de Él? ¿Me permitís hacer una oración? Padre, en el nombre de Jesús, pedirte que podamos ser los jóvenes que la gente necesita encontrar para traer respuesta a su necesidad. Que Soy Influencia no solamente sea un lema, sino que sea una práctica diaria en nuestra vida. Pido que nos visites con tu Espíritu Santo y que tu poder nos envuelva hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.